Hola, hola, yo soy la profesora Karin Pestano. Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, bueno, pues les mando un saludo. Estoy grabando esto para completar el contenido de la clase presencial que no tuvimos y vamos a hablar hoy sí específicamente de lo que son las teorías de la historia. Y esto es una clase que se da para la maestría en historia del PNF avanzado de la UNEARTE en historia. Y justamente vamos a hablar de dónde viene esta unidad curricular y por qué tenemos que estudiar las teorías de la historia. Fíjense, lo que vamos a ver a lo largo de este periodo académico va a ser qué son las teorías históricas, que ya comenzamos a hablar un poco de eso en la clase que tuvimos presencialmente. Vamos a hablar de algunas antiguas formas de hacer historia, pero no vamos a profundizar en ellas porque no es necesario ni es la razón de ser de esta unidad curricular. Vamos a hablar del positivismo histórico, que como teoría de la historia, como forma de hacer historia, del materialismo histórico como forma de hacer historia, de la escuela de los anales y de las diversas teorías y paradigmas que salieron de allí, porque de la escuela de los anales surgen diversas teorías en diversos momentos históricos. Vamos a hablar un poco de la microhistoria de la italiana y a la mexicana también, que ahí hay unos trabajos interesantes que nos sirven para entender un poco las formas en las que se hace historia en menor escala, incluso historias locales, regionales, pero eso lo vamos a hablar en ese momento. Y formalmente terminaríamos con la escuela de Birmingham, pero que son los historiadores ingleses, pero no vamos a terminar allí, ¿no? Yo siempre les voy a estar haciendo referencias a otras teorías y esto es como para puntualizar los contenidos en el tiempo que tenemos para esta materia, ¿no? Para esta unidad curricular. Si nos queda un poquito de tiempo, hablamos de la aplicación de la historia formal hoy en día en los ámbitos, por ejemplo, forense, las historias de las subalternidades y todas las cosas que están saliendo y de las que se está, digamos, apropiando la investigación histórica en estos momentos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué es importante estudiar las teorías de la historia? Lo primero es que le da respaldo teórico a nuestros trabajos. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigación para poder cerrar esta formación de la maestría en historia y ese trabajo de investigación tiene que ser respaldado por alguna teoría de la historia, ¿ok? O por lo menos por algunos consensos teóricos que le den, digamos, respaldo a su trabajo, de que ustedes están haciendo historia propiamente dicha, ¿ok? Que es lo que se requiere aquí, independientemente de las funciones que tengan, ¿ok? Bueno, además tenemos que revisar lo que se ha hecho en relación a nuestros temas. No vamos a inventar nada nuevo. Entonces hay que revisar lo que ya se ha escrito y así vamos a saber también cómo se han resuelto problemas históricos que nosotros pensamos que son solo actuales, pero cómo se han resuelto a lo largo de la historia o cómo problemas históricos de otros tiempos históricos se han resuelto también. Para eso sirve esto de las teorías de la historia, ¿sí? Entonces vamos a empezar por lo principal y estuvimos hablando de eso en un principio. ¿Qué es una teoría, no? Entonces una teoría es un sistema lógico deductivo o inductivo. Esto ya lo habíamos visto cuando estudiamos el método científico en años anteriores. Construido por un conjunto de hipótesis en un campo de aplicación con algunas reglas y leyes, ¿verdad? Que permiten extraer consecuencias de esas hipótesis. Las teorías nos van a servir para confeccionar modelos científicos, ¿no? Este es, digamos, el concepto más estricto de lo que sería una teoría. Estos modelos científicos deben interpretar un conjunto amplio de observaciones, axiomas, principios, presupuestos, postulados, consecuencias lógicas, etc. Entonces, vamos a ver cómo es esto de que es un sistema lógico deductivo o inductivo.
Bueno, si es deductivo, va a ir de un contenido o de un razonamiento general a un razonamiento más particularizado, ¿ok? Quiere decir que vamos a deducir de premisas válidas ya consolidadas, argumentos sólidos para hacer premisas verdaderas particulares, ¿ok? Un ejemplo que es muy común, decimos, o que utilizamos para explicar esto es, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Eso es una premisa indiscutible, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha comprobado que no ha habido ningún ser humano científicamente comprobado que no haya muerto. Entonces, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Entonces, ¿cuál es la conclusión deductiva? El contenido general es que todos los hombres son mortales. El contenido particular es que Sócrates es hombre. Entonces, la conclusión que se deduce, el razonamiento lógico deductivo aquí, es que Sócrates, por ser hombre, es mortal. ¿Ok? Eso es un razonamiento deductivo y esto lo vamos a ir viendo en algunas de las teorías. Pero también hay teorías inductivas, donde los argumentos van al contrario de lo particular a lo general. ¿Ok? De experiencias particulares que se han observado, vamos a sacar deducciones o inductivamente vamos a sacar hipótesis generales. ¿Ok? Otro ejemplo que también se usa clásico, todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros. Los cuervos, el ave, el animal nocturno que vuela y tal, generalmente es, son negros, o sea, no se ha encontrado otro que sea de otro color. Por lo tanto, se puede deducir que todos los cuervos son negros. Se puede inducir, en este caso, que todos los cuervos son negros. ¿Ok? O sea, estaríamos haciendo un razonamiento lógico inductivo de una premisa particular, que es la observación de los cuervos hasta ahora sostenida en un tiempo, para decir que todos los cuervos hasta observados hasta el momento son negros. ¿Sí? Muy bien, entonces, esas serían como las dos formas de hacer una teoría. Entonces, ¿qué es la teoría? Es un conjunto de conceptos, categorías y proposiciones interrelacionadas. Esto es muy importante. Que dan una visión sistemática de fenómenos con el fin de explicar y predecir esos fenómenos. ¿Ok? Es un conjunto de conceptos, categorías y proposiciones. Ahora, ¿qué no es? Una teoría no es el conocimiento en sí mismo. La teoría permite llegar al conocimiento, ¿ok? Em, es como el punto de partida, ¿sí? Es una, digamos, eh, no es la solución en sí misma, sino la posibilidad de solucionar un problema, ¿sí? Las teorías en sí mismas o en forma de modelo científico permiten hacer predicciones o inferencias sobre el tema real al cual se aplica esa teoría. Es decir, los postulados de una teoría me permiten a mí pensar que yo tengo la idea o la noción de cómo van a ser esos fenómenos, por lo menos si se repiten en el tiempo. ¿Ok? Ahora, las teorías permiten dar explicaciones de manera más económica. Es eso, es sistematizar para organizar y todo lo demás. ¿Por qué? Porque sintetiza los datos de cierta manera, experimentales, y estos datos son los que permiten hacer predicciones que son observables en el tiempo. ¿Ok? Las teorías son variables, ¿sí? La mayoría de las teorías permite ser ampliadas a partir de contrastes de sus predicciones experimentales y a partir de estos contrastes incluso pueden ser modificadas. No es que se creó la teoría y no se puede modificar más, ¿no? Siempre que sea, y eso es lo que viene acá, verificable, va a poder ser variable. ¿Ok? Si se verifica que se necesita modificarse, se va a modificar. Una teoría tiene que ser siempre de alguna forma verificable, ¿ok? Podemos teorizar que una manzana caerá al suelo cuando se suelta, ¿no?
Y entonces soltamos la manzana y vemos qué pasa. Ahí estamos verificando que la ley funciona. En este caso, estoy hablando de la ley de gravedad. Muchos científicos argumentan que las creencias religiosas no son verificables. Y como no son verificables, entonces no son teoría, son materia de fe. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la división de los paradigmas, los metaparadigmas, ¿ok? Porque a todo esto que tiene que ver con la materia de fe se le dan otros nombres, como magia, religión, ¿ok? Metafísica, pero no física, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir que una teoría es verificable. Ahora, las teorías tienen categorías. Las categorías dentro de las teorías son puntos conceptuales o puntos de partida para organizar el discurso histórico particular em, de esa teoría, tomando un conjunto que sirven como discriminantes para delimitar su dominio, ¿sí? Por ejemplo, en la teoría estructuralista de larga duración de Fernand Braudel, que es de la Escuela de los Anales, es de la segunda etapa de la Escuela de los Anales, que lo vamos a ver después cuando veamos esa teoría en la historia, em, Braudel plantea un funcionamiento de la historia desde el punto de vista estructuralista, que sería como el paradigma más grande, y ahí nos explica que hay sucesos de larga duración, de mediana duración y de corta duración o coyuntura. Entonces, es una teoría interesante para entender y clasificar los hechos históricos. ¿Ok? Muy bien, entonces esas serían larga duración, coyuntura, serían las categorías de la teoría de Brodel, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, los conceptos son una em, unidad básica dentro de las categorías, ¿ok? Y dentro de las teorías, obviamente. Ellos son los que, digamos, articulan todo ese conocimiento teórico, porque recuerden que la teoría tiene que ser siempre interrelacionada, sistemática, entonces lo que interrelaciona y lo que hace que sea coherente y que esté completamente unificada, pero también que funcione al mismo tiempo, eh, son los conceptos, son las pequeñas partes que hacen que eso funcione de esa manera. Conceptos como dialéctica, enajenación, trabajo, son conceptos de la teoría marxista, por ejemplo, ¿no? Y ahí en la teoría marxista las categorías serían otras, ¿no? Serían como cosas más estructuradas, modo de producción, eh, relaciones sociales de producción, fuerza de trabajo, ¿sí? Pero los conceptos son como esas partes más pequeñas que me permiten entender esas categorías, ¿ok? En líneas generales, esto es lo que tiene que ver con lo que es la teoría, como la forma de definir lo que sería una teoría. Un ejemplo es la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, creada en 1859, donde se explica por primera vez la evolución de la humanidad y es una teoría que actualmente continúa siendo aceptada, aunque tiene un margen grande de detractores, continúa siendo posible verificar de cierta manera. Entonces, eso es lo que la hace consolidarse en el tiempo como una teoría. Ahora, no quiere que decir que de aquí a 20 años, 30 años, 100 años se hagan otros descubrimientos que no puedan rebatir esta teoría, claro que sí. Y ahí se daría un cambio de paradigma y todo lo demás. ¿Ok? Muy bien. Stephen Hawking, en la breve historia del tiempo, nos dice que, por supuesto, él habla de la física, que es su campo, ¿ok? Y vamos a ver que los físicos son generalmente los que nos hablan más de las teorías, los que nos ayudan a definir las teorías, la ciencia y todo lo demás. Nos dice que una teoría física siempre es provisional, en el sentido de que no solo es una hipótesis, nunca puede ser probada, no importa cuántas veces los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría. Nunca se puede estar seguro de lo que la próxima vez el resultado, de que la próxima vez el resultado no la contradirá.
Esto tiene que ver un poco con lo que habíamos dicho antes de que siempre tiene que ser verificada la teoría para ver si no necesita algún ajuste. ¿Ok? Son términos muy propios de la ciencia pura. Ahora, hay otros términos relacionados con las teorías, que son, por ejemplo, los términos de paradigma y epistemología. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de esto. Dentro de los paradigmas, tenemos a los paradigmas propiamente dichos, que son un modelo de patrón o un ejemplo que debe seguirse en una situación determinada. En un sentido amplio, es una teoría. El paradigma es una teoría o es un conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir. En la investigación científica, Thomas Kuhn en 1975 nos habla de las revoluciones científicas y usa el término paradigma para expresar cuando se está agotando un paradigma científico o un paradigma como tal, una teoría, y está iniciando otro. Los cambios de paradigma son muy difíciles, son contradictorios porque tendemos a anclarnos en los paradigmas mentalmente, ¿ok? Tanto en términos científicos como tales, como en procesos que no son tan científicos como la historia misma, por ejemplo, puede ser, ¿no? Entonces, siempre el paradigma nuevo le cuesta tomar un espacio porque las personas siempre estamos ancladas al paradigma anterior como un modelo. Como un modelo, muchas veces en nuestro tiempo histórico pensamos que es único, pero si nos abrimos un poco el panorama y vemos a lo largo de la historia, vamos a ver que eh, todos los cambios de paradigma siempre han sido, como decía, con revoluciones científicas, porque han tenido sus resistencias, ¿ok? Y siempre hay un grupo que se quiere quedar anclado al paradigma viejo, no permite que surja el paradigma nuevo, ¿bien? Ok. Otro término relacionado con los paradigmas son los metaparadigmas. Este es un concepto más global, más grande, que identifica fenómenos particulares de interés para una disciplina, pero en un nivel de conocimiento más abstracto. O sea, están los metaparadigmas y dentro de esos metaparadigmas están los paradigmas. ¿Ok? Y dentro de esos paradigmas están las teorías. Es así más o menos como se compone el conocimiento, ¿sí? O como se ha organizado hasta ahora. No quiere decir que sea lo último, pero es el consenso que existe hoy en día en cuanto a la organización del conocimiento. Bien, en cuanto a la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. Analiza, evalúa y critica los problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento científico. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar esos datos, los factores sociales, psicológicos e históricos. Entonces, la epistemología se encarga de estudiar cómo se genera el proceso de conocimiento. ¿Ok? Va más allá de la teoría, porque la teoría es parte del proceso de conocimiento, pero es como la herramienta para arrancar. Pero la epistemología incluye un poco más de cosas, ¿no? Además de los datos científicos, considera los factores sociales, los psicológicos y los históricos. ¿Ok? Por eso la epistemología es, digamos, un poco más amplia y abarcante, ¿sí? Y otro de los conceptos que se relacionan con las teorías es el concepto de episteme, ¿ok? Que es un término griego que en realidad significa conocimiento o ciencia. Es el conocimiento exacto en sí mismo, pero hoy en día se entiende que es el conocimiento científico exacto en sí mismo. También puede referirse a un conjunto de conocimientos que condicionan la forma de entender o interpretar el mundo en determinadas épocas cuando hablamos de teorías de la historia, ¿ok? Bien, es como el conocimiento en sí de ese momento histórico. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los metaparadigmas y cómo entran las teorías de la historia en estos metaparadigmas. Las teorías de la historia de las que vamos a hablar nosotros, entre otras, ¿no? Entonces, tenemos el metaparadigma precientífico, que es previo a la definición de la ciencia,
es un poco más intuitivo, se considera religioso porque el conocimiento en esta época estaba condicionado por el sistema religioso, ¿ok? Y bueno, se da desde el siglo VI antes de Cristo. Estas son periodicidades arbitrarias, pero funcionan para organizar el tiempo hasta el siglo XIV. ¿Sí? Estamos hablando de la Grecia antigua hasta el Renacimiento aproximadamente, el inicio de la época del Renacimiento. ¿Ok? Vamos a tener después el cientificismo. El cientificismo se inaugura con Descartes, con René Descartes en español, y el método científico, la delimitación del método científico, pero alcanza su cenit en el cientificismo del siglo XIX, donde se comienza a eh, discernir lo que son las ciencias como tales, ¿ok? El siglo XIX para nosotros entonces va a ser un siglo, por lo menos aquí en las teorías de la historia, de grandes definiciones, ¿ok? Porque es donde el cientificismo toma su auge, ¿sí? Luego tenemos la modernidad, que se supone que es a partir del siglo XX hasta nuestros días. Aún estamos en la era moderna, aunque por supuesto hay quienes aseguran que esta era está en contradicción, en decaimiento, que estamos cambiando de paradigma, etcétera. Nosotros no podemos asegurarlo todavía porque estamos aún inmersos dentro de esta realidad. Entonces es muy difícil definirla siendo afectados por las consecuencias de esta realidad. Se supone que el siglo XXI es el siglo de la posmodernidad y de la actualidad, pero todavía somos muy modernos en nuestras formas de ser y de hacer las cosas. Entonces, en el siglo XXI se presta, en algunos ámbitos, no en todos, para el cuestionamiento de la modernidad. A nosotros nos interesa solamente ver cómo este proceso histórico ha transcurrido en la historia del pensamiento histórico, sería algo así, ¿no? A lo largo de la historia y cómo la historia como disciplina, como oficio, se ha ido ajustando en diferentes tiempos respondiendo a su época, ¿sí? ¿Ok? Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de las versiones clásicas de la historia, que son la idealista, la materialista y la cientificista. Estas tres versiones de la historia surgen acá, en el siglo XIX, en el cientificismo, justamente cuando se crean las ciencias, ¿ok? De aquí en adelante es donde podemos hablar de teoría y la ciencia. De aquí para atrás, formas de hacer historia, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos primero a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que tenía una visión idealista de la historia. Algunas de las categorías de su teoría son el espíritu, el individuo, la dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis. Para Hegel, lo que movía la historia, lo que hacía que la historia se moviera, era la dialéctica del espíritu mismo. Para él, el espíritu es una cosa enorme que existe fuera de los seres humanos y es más grande que toda la existencia. Es parecido a nuestro concepto de hoy en día de Dios, pero es algo que está autoconociéndose y está autoconcientizándose e individualizándose a lo largo del tiempo. Entonces, para que este proceso se dé, para eso lo dice, lo explica Hegel así, las civilizaciones van caminando hacia su proceso de autoconciencia, ¿ok? Primero tenemos la tesis, que es la expresión del espíritu. Después tenemos la antítesis, que también es la expresión del espíritu, pero que entra en conflicto con la tesis. Y aquí es donde tenemos la dialéctica del espíritu. Y finalmente, cuando esta dialéctica ya no puede más, aparece la síntesis, que contiene tanto a la tesis como a la antítesis. Y luego se repite el proceso. Y se repite el proceso y se repite el proceso hasta que el espíritu se haga absoluto, consiga su individuación y los seres humanos entendamos que no somos individuales, sino que somos parte de ese espíritu. Les estoy hablando un poco de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Que así es como él explica que se transcurre la historia.
Entonces, Hegel nos habla de la identificación del ideal griego a la identificación especulativa del cristianismo, de la revolución a la reforma, de la revolución de la iglesia. ¿Recuerdan eso? La reforma protestante y todo ese tipo digamos, periodo histórico de Europa, ¿ok? En el contexto de los siglos XIV, XV, XVI. De la bella democracia griega a la monarquía racional. Entonces, de esta manera, bajo esta periodicidad o esta periodización que hace Hegel, es como él justifica, digamos, los cambios históricos de la humanidad, ¿ok? Otra de las grandes visiones clásicas es la materialista, es la de Marx, donde se nos habla, por ejemplo, de categorías como trabajo, hombre, dialéctica en las relaciones sociales y de producción, economía, clase. Para Marx, lo que mueve la historia es la dialéctica de las relaciones sociales de producción y el agotamiento de los modos de producción. Más o menos lo que nos explicaba Kuhn, no estoy diciendo que Kuhn es marxista, pero de las revoluciones científicas, que una teoría comenzaba cuando se agotaba otra y entraban en conflicto. Bueno, Marx decía que cuando dos clases sociales entraban en contradicción por la producción económica, todo lo demás se da un proceso y empiezan a surgir nuevas relaciones sociales y con estas nuevas relaciones sociales, nuevos modos de producción económica y para Marx, en definitiva, las necesidades y cubrir las necesidades materiales, empezando por la comida, empezando por las cosas de sobrevivencia, es lo que va a hacer que la historia se mueva, ¿ok? Para Marx, la historia está dividida en las sociedades precapitalistas. Se refiere específicamente a los modos de producción en la Asia antigua, al esclavismo y al feudalismo europeo. Y esas son las sociedades precapitalistas y el capitalismo. Esa es la división de Marx de la historia. Las sociedades precapitalistas y el capitalismo, que es la sociedad que él describe en su época, que él vivió. Y dentro de su propuesta, él hace una propuesta de un futuro comunismo al que se debería llegar, o un socialismo, ¿ok? Y que esto se iba a dar a través de, claro, estamos hablando de hace 200 años, ¿no? El marxismo ha sido, el marxismo materialista, el principal, ha sido transformado a lo largo del tiempo por múltiples teóricos, por la realidad histórica, por los actores sociales, eh, en fin, ¿ok? Entonces por eso coloco la palabra futuro allí, porque estamos hablando del momento en el que se creó esa teoría que en el siglo XIX. Y por último, otra de las visiones clásicas de la historia es la visión de Augusto Comte, que es la visión cientificista por excelencia porque es quien define las ciencias. A partir del discurso positivo de Comte es cuando se empiezan todas las áreas del conocimiento a clasificar qué tipo de ciencia es y cómo vamos a operar, ¿sí? Dentro de su teoría o de sus teorías también, bueno, es el positivismo, pero tiene algunas categorías como la ciencia, las leyes universales de comportamiento, observación, inductiva, a priori. Estos son como los conceptos, ¿no? De la ciencia en la que creía Augusto Comte. Lo que mueve la historia para Comte es lo observable, lo medible, lo comprobable a través del método científico. Él nos habla de que la historia tiene tres fases. La fase teológica o mágica, que es la anterior a el cientificismo, ¿sí? Si los vemos en los metaparadigmas, sería esta fase a la que se refiere Comte, ¿ok? La fase donde hay intuición, donde hay magia, donde se cree en la religión, como forma de conocimiento y de crear conocimiento y acceder al conocimiento. Después vendría la fase de estado metafísico o teológico. Para Kant sería Grecia, donde empieza a surgir la filosofía y donde se empieza a explicar de algún modo, de forma metafísica y aún teológicas, no en Grecia, ¿no? Pero sí después en la Edad Media y todo el proceso de la escolástica y todo lo demás. Para él esto es una fase metafísica y teológica.
Y la última fase para Kant es el estado positivo o la fase científica, que es la fase donde él establece sus teorías y donde teoriza no solamente sobre el modo de conocer, sino que le da forma y se configuran todas las ciencias. Todos ellos pensaban que estaban en el cenit de la humanidad en el siglo XIX por los cambios que vivían en la Europa occidental en ese momento. Ellos pensaban que ya estaban llegando al fin de la humanidad, eso fue hace 200 años, y que ya estaban llegando como a las etapas de culminación porque así era como lo planteaban en sus teorías y en sus formas de ver la historia. ¿Ok? Muy bien, esto lo traigo a colación porque me lo preguntaron en la clase y quiero comentarles de dónde salió. Hay una división clásica de la historia también, pero no es una periodización de la historia ni de sus teorías como estas, ¿no? Es la división escolar de la historia y escolar de verdad. Ya van a ver por qué. Bueno, este hombre que está aquí, no sé si esa es la foto real, pero parece que sí, se llama Christoph Martin Killer. Es conocido o escribía bajo el seudónimo de Cristóbal Celarius, ¿sí? De Christophus Celarius. Fue un historiador, un filólogo orientalista y académico germano. En aquella época no existía Alemania como la entendemos hoy. Ok, porque también la configuración de los países, los nacionalismos, los estados, todas esas cosas son un poco más recientes de la época en la que escribió Cristóbal Celarius su historia y donde hizo la propuesta, ¿no? Sin embargo, Cristóbal Celarius estableció la división clásica de las edades en edad antigua, edad media y edad moderna, porque todavía estamos en la edad moderna según esta clasificación, ¿ok? Que lo hizo primero en un manual de historia escolar antiguo y después escribió otros libros donde terminó de consolidarlo hasta ahora. Se mantiene, terminó de consolidar su visión de la historia y hasta ahora se mantiene esta visión, por lo menos en términos escolares, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y la historia contemporánea? La historia contemporánea es un concepto más reciente, no es de Cristóbal Celarius. Es un concepto que se refiere a la historia viva. La historia contemporánea es la historia que puede ser por lo menos recordada por la mayoría de los adultos mayores, valga la redundancia. ¿Ok? Si entendemos que la vida de una persona en promedio dura 80 años, contamos a partir de ahora unos 80 años y eso sería la historia contemporánea. Pero obviamente esto va a cambiar de generación en generación, porque mientras van pasando las generaciones, entonces va modificando lo que es el periodo de la historia contemporánea. Bien, esto también es una, digamos, una arbitrariedad, pero es una forma de organizarnos y tener consenso en relación a cómo nos vamos a expresar de la historia reciente. ¿Por qué? Ya después vimos que se crearon otros métodos, pero antes de eso era como este periodo contemporáneo, ¿no? Y no solamente afectó a la historia, sino a otras áreas también del conocimiento o de expresión. Por ejemplo, el arte contemporáneo, las matemáticas contemporáneas, que tienen que ver también con la creación de conocimiento. Muy bien, entonces, ¿la historia es una ciencia, sí o no? Esa es la pregunta. Si nos basamos en el concepto más básico, que es que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales y artificiales y naturales, ¿verdad? Entonces la historia no es una ciencia, que se hace a partir de razonamientos lógicos, análisis objetivos de la evidencia científica, que se formulan preguntas de investigación y hipótesis, se deducen principios y leyes y construyen modelos teóricos y sistemas de conocimiento. Entonces, la historia no entraría allí, porque aunque la historia hace investigación e hipótesis, deduce principios, no deduce leyes. No hay leyes universales en la historia. Construye modelos y teorías que sirven de sistema de conocimiento, pero se pueden hacer cosas de historia fuera de ellos. Y esto tiene que ver con la interpretación, ¿ok? Porque la historia generalmente, básicamente, es interpretación.
de algún tiempo histórico, de algún hecho pasado. Nunca vamos a decir las cosas como decía Augusto Comte, tal cual como fueron, porque es un poco difícil comprobarlo a menos que inventemos la máquina del tiempo y sin embargo, vayamos a algún tiempo histórico y si vamos allá, vamos a escribir esa historia o vamos a hablar de esa historia desde nuestra concepción del presente. Entonces, siempre va a haber una carga bastante subjetiva en la creación de las historias, ¿ok? Entonces, si la historia no es una ciencia, ¿por qué tiene teorías? Bueno, la historia no es una ciencia en el sentido estricto de la ciencia, ¿ok? Pero sí es una ciencia de lo social porque sí construye conocimiento de lo social, ¿ok? Es una disciplina para los apasionados de la historia, es un oficio. Apasionados digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que viven por la historia y se emocionan por la historia y dedican su vida a esto. Aunque no siempre tiene un fin específico más allá de responder un porqué. Es decir, yo no voy a estudiar historia para hacerme millonaria, ni voy a estudiar algún fenómeno histórico para resolver, digamos, un problema fáctico. No, a veces ni siquiera tiene ese sentido. Puede ser que sí, pero son como cosas muy particulares, ¿no? Entonces, la historia se basa en la interpretación, era lo que les decía. Existen múltiples versiones de la historia, tantas como interpretaciones. Esto hace necesario que lleguemos a un consenso a través de las teorías, ¿ok? Lo que se haga de la historia hoy en día tiene que estar respaldado en alguna teoría, o por lo menos decir, mira, en alguna otra época, otras personas ya resolvieron este problema de esta forma, ¿sí? Siempre tener un referente teórico es importante en el tema de las teorías, ¿vale? Fíjense, esto es un físico nuclear, él se llama Pete Hudson y trabaja con los núcleos, con la física nuclear, que trabajaba, porque esto es un texto que ya tiene casi 40 años. Nos dice después, la clasificación que se tiene en la ciencia, fíjense. Después de las ciencias físicas, obviamente él es físico, para él las primeras ciencias son las físicas. Vienen las biológicas y luego las ciencias psicológicas y sociológicas. La historia entraría dentro de estas dos, dentro de las sociológicas y dentro de las psicológicas. Y en estas, en las psicológicas y en las sociológicas, en estas ciencias, voy a colocarlo aquí, ¿ok? Y en estas últimas es donde resulta difícil identificar cualquier límite. Claro, a lo que poder llamar ciencia con propiedad. ¿Qué pasa? La ciencia con sus leyes, la ciencia física y biológica con sus leyes, delimitan a la propia ciencia, ¿ok? Ahora, a la historia, lo mismo que a la sociología, ¿ok? Que al arte, que a la filosofía le pasa que no tiene cómo limitarnos, no tenemos cómo limitarnos, no tenemos cómo hacer leyes universales, no tenemos cómo decir todo lo que cae va a ser atraído magnéticamente al centro de la Tierra y comprobarlo, comprobarlo, comprobarlo. En la historia no tenemos cómo hacer eso, ¿ok? Por eso es que está el dilema de que si es una ciencia o no es una ciencia, aunque hagamos cosas que estén relacionadas con la ciencia, ¿ok? En realidad, toda historia es distinta de la ciencia porque se interesa de los eventos en su particularidad única, mientras que la ciencia está interesada en los eventos solo en la medida que estos ejemplifican principios generales. ¿Ok? Entonces, para Hudson, la ciencia es de fenómenos generales, grandes, que implican muchas cosas y que resuelven muchos problemas y muchos fenómenos. Y la historia, como se dedica a cosas particulares, por eso no es una ciencia. ¿Ok? Además de eso, fíjense en esto que dice aquí, el área total de los juicios morales cae fuera de la ciencia.
es posible observar y describir acciones humanas, pero no es posible decir desde dentro de la ciencia si estas acciones deberían o no deberían haber sido ejecutadas. Semejantes juicios solo pueden hacerse fuera de la ciencia. ¿Qué pasa? En la historia, y eso lo vamos a ver cuando leamos el capítulo de Juzgar o Comprender de Mark Bloch, en la historia se presta mucho por el tema de la interpretación a la elaboración de juicios, ¿ok? Cuando elaboramos juicios, claro, Hodgson le dice juicios morales, pero pueden ser juicios de cualquier otro tipo, ¿no? Juicios de valor, juicios éticos, etcétera. Cuando hacemos ese tipo de cosas al hacer historia, al decir esto no debería ser así porque ta, 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 o esto está muy bien porque ta, 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 que nos creemos jueces de la realidad y jueces de la vida porque hacemos historia, es allí donde Hobson dice que no hay límites. Entonces, eso de hacer juicio en las interpretaciones no nos permite que la historia sea una ciencia como tal, ¿no? Una ciencia en los términos formales de lo que es una ciencia. Bien. Entonces pensemos en esto y ya con esto vamos a ir terminando, ¿no? Los científicos experimentan, practican y aplican los presupuestos de la ciencia, ¿no? Lo que ya vimos, todo lo que tiene que ver con el método científico. Pero la cuestión, ya vamos a salir de aquí de la página que nos está diciendo para salir, pero la cuestión de por qué lo hacen le toca responderla a las ciencias sociales, ¿ok? Entonces vamos a pensar en eso, ¿sí? Los científicos experimentan, practican y aplican los presupuestos de la ciencia, pero la cuestión de por qué lo hacen le toca responderlo a las ciencias sociales. Bien, bueno, espero que les haya servido les hayan servido estas explicaciones muy puntuales como para ir aterrizando algunos conceptos y en la siguiente clase vamos a discutir las lecturas que tenemos pendientes y hablar un poco más de estos conceptos, ¿ok? Pero ya aplicado a las teorías de la historia que les mencioné al principio, que son las que van a contener el programa de esta unidad curricular. Bien.